Bueno, ¿qué tal, querida parroquia? Sed bienvenidos a un nuevo directo sobre el doble crimen del pantano de Susqueda. Recordar, ya hicimos un directo anterior en el canal de Manu, del Rincón del Disidente, hablando de la primera parte de lo que va a ser una serie bastante larga, ya lo decimos, porque hay aristas, matices, sospechosos, cosas que no se hicieron bien. Y ya veremos cómo acaba todo esto, porque como vaticinamos en el anterior directo, dentro de poquito será el juicio al principal sospechoso del que vamos a hablar hoy, de Jordi Magentí, y yo soy de los que creo que este caso no llegará ni tan siquiera a juicio. Hubo un cambio de fiscal y según nos han contado, este nuevo fiscal no ve las cosas del todo claras, porque al margen de lo que creamos, se hizo bombos, se anunció a bombo y platillo por parte del intendente de los Mossos que tenían al autor del doble crimen de Susqueda, algo que además creo que le pasó factura a este intendente, porque después, ¿qué ocurre? Que a medida que vas recopilando pruebas dices, ¿y si no lo tenemos? ¿Y si nos hemos equivocado? Y la idea es hablar un poco de la figura de Jordi Magentí, de por qué se fijaron en él, qué pruebas hay en su contra y qué pruebas, digamos, lo descartan. Y ya veréis que estamos un poco en 50-50. Hay 50% de probabilidades de que pudiera ser él y hay un 50% de probabilidades de que no sea el autor de este doble crimen. Lo iremos desgranando y además hace escasos una hora y media me llegaban WhatsApps de vecinos de Santa Coloma que me contaban un poco más cómo es Jordi, cómo era su exmujer, cómo ocurrió aquel terrible crimen del año 1997 que lo convirtió, bueno, pues en después de aquello ya fue el principal sospechoso para los investigadores de Susqueda. Así que, como digo, información fresquita de hace un par de horitas. Quizá todo el mundo lo sepa o quizá no. Ya veremos, ya veremos. Pero bueno, gracias a los que estáis en directo, gracias a los que nos veréis después tranquilamente. Y ahora sí saludamos a Manu. Manu, ¿qué tal? Hola Jorge, buenas noches. Gracias por la invitación. Interesantísimo el desarrollar el perfil de Jordi Magentí. Como tú bien dices, es complejo, ¿no? el saber si esta persona tuvo relación con este doble asesinato. Es muy difícil determinar a día de hoy si se va a producir un juicio porque, por ejemplo, y ahí está la gran diferencia entre juicios, y yo creo que todos saben a cuál nos podemos referir, de mediados de los 90 a día de hoy. Antes sí que una carga indiciaria importante era suficiente como para conseguir la condena de una persona. A día de hoy hay esos indicios que podrían ser el 50% que marcan quizás la probabilidad o la presunta probabilidad de que Jordi Magentí sea el asesino de estos dos jóvenes, se ve contrarrestada por la ausencia de pruebas determinantes como pueden ser ADN, un arma homicida y una serie de pruebas que demostrasen su participación. Totalmente, como bien dices, antes con menos, pues bueno, ya podríamos ir construyendo un caso, pero aquí lo único, y ya digo, y lo iremos viendo a lo largo de la conversación, lo único que vincula a Jordi Magentí con este crimen es que estaba el día y la hora, no voy a decir en el lugar, porque ahora sabemos que el lugar no es el que se empeñan en decir, pero sí cerquita de donde ocurrió los hechos, porque esto es muy importante para poder situar a Jordi Magentí. Una cosa es que se pueda probar o se pudiera probar que todo ocurrió en la Rierica, donde una foto de un avión de Airbus hizo una panorámica excepcional donde se ve el Land Rover Defender dentro de la Rierica a una hora de que hubiera ocurrido el crimen. Y otra cosa es que ahora sabemos que el crimen no ocurrió en la Rierica, con lo cual Jordi Magentí sí estaba pescando allí, pero no estaba en el lugar de los hechos. Pero esto no lo exculpa del todo, porque es evidente que si estaba allí tuvo que escuchar aquellos disparos. Quizá tuvo algo que ver, pero quizá no es el no es el sospechoso, digamos, o el autor material de los hechos y sepa algo, esté encubriendo a alguien, haya ayudado a alguien. Ese es el qué de esta cuestión, aunque bueno, sigue habiendo algo muy importante, Manu, en este crimen de Susqueda, y es saber el móvil que llevó a alguien, a una persona o a varias, a decidir que Marc, de 21 años, y Paula, de 23, debían morir.
Sí, el móvil lo es todo en todos los crímenes de carácter criminal, donde hay un homicidio o un asesinato. La motivación es determinante, el por qué. O sea, las cosas no surgen de forma espontánea. Matar a una persona es un acto atroz, inmensamente grave, que no es de repente cambio el chip, voy andando por un camino y decido matar a alguien. Hay muchas veces una premeditación o un suceso que desencadena ese trágico final. ¿Qué es lo que sucedió? Pues, como tú bien nos contabas en el primer capítulo, la zona del pantano de Susqueda es una zona donde hay distintos ambientes de características, digamos, criminales, donde hay plantaciones de marihuana, donde se llega a saber o se ha podido saber que hay también tráfico de armas por parte de grupos de rusos, de gente del este, etcétera, etcétera. Es un entorno por esa complejidad boscosa, esos caminos, esas rutas que se pierden y de las cuales son difíciles salir, ideal para ocultar cantidad enorme de material ilícito. Y quizás estos dos muchachos se encontraron con alguien o con algo que no deberían haber visto. No sabemos si con el tema de drones, si de sopletón, etcétera, etcétera. Porque a mí lo que sí, desde luego, yo creo que se podría descartar, aunque bueno, Jordi Magentí da para que lo desarrollemos largo y tendido, es eso que algunos investigadores o algunos periodistas han teorizado de que pudiese haber habido una especie de altercado en carretera entre ellos, kilómetros más abajo del pantano de Susqueda, y que eso llevase a Jordi Magentí a tomar una digamos, decisión violenta contra Marc y Paula. Yo creo que eso deberíamos descartarlo. No me parece que sea una motivación suficiente para matar a dos personas. Pero oye, quién sabe, ¿eh? No, totalmente. Pero si algo desgranamos en el directo anterior, eran las cámaras de seguridad, el posicionamiento de cada una de las cámaras, y por ellas se puede ver perfectamente que no hay ningún momento, a menos que haya otra cámara que nosotros no tengamos, que no esté a disponibilidad, digamos, del público, lo tengan los Mossos y solo esté en el sumario, no hay ninguna cámara que nos indique que Jordi Magentí, Paula y Marc se cruzaron con él. De hecho, tengo en pantalla el listado de las cámaras, si no lo he cerrado, que ya verás como sí, al final lo he cerrado, no lo tengo aquí. Y Marc y Paula salen a las 9:34 del parking del restaurante La Parada del Pasteral hacia el cajero de la Caixa de Sallera de Ter, y Jordi Magentí pasa 2 minutos después, a las 9:36, por la misma cámara de seguridad, pero en este caso gira a la izquierda para ir hacia el pantano de Susqueda. Es el momento en el que estuvieron más cerca de cruzarse. Yo aquí descartaría, como tú bien dices, por completo el hecho de una discusión, pues no sé, porque uno ha adelantado mal, porque otro, mil cosas que ocurren en la carretera, ¿no? Yo esto lo descartaría. Yo me inclino más a pensar que tuvieron que ver algo. En el momento que ellos aparcan el coche, empiezan a descargar el kayak, empiezan a descargarlo todo, ahí tuvieron que encontrarse con alguien o con algo. Que nosotros que hemos estado sobre el terreno y se ha hablado mucho de plantaciones de marihuana, la última vez que estuvimos encontramos cerca de esa riera una lona muy grande, garrafas de agua, cuchillos, utensilios que tenía pinta de o bien que iban a próximamente a levantar otra plantación o que acababan de recoger algo. Es decir, que tenemos un lugar ubicado que está cerca, del lugar donde ellos perdieron la vida. Quizá era esta la plantación de Jordi, de su hijo o de otra persona, porque hay documentos, hay conversaciones que se han filtrado del sumario en las que el hijo y él hablan de que van a decir que estaban cortando leña en la casa de ese señor. Es decir, cuentan que estaban trabajando en una finca de Susqueda. Allí hay pocas casas. Hay una de ellas, Almas Yumá, que de hecho se investigó a los belgas y son muy sospechosos. Quizá ellos eran los dueños de la plantación, quién sabe. Quizá esta plantación es la que hemos visto nosotros y en su momento la regentaban Jordi y su hijo. Es todo muy extraño, pero para mí, Manu, tiene que ser que vieran algo grave, por lo menos para la persona que decidió terminar con la vida de estos dos chavales que a priori no iban buscando ningún tipo de problema.
Claro, luego hay otra opción que se ha barajado, que es el hecho de, también se habló, ¿no? Al parecer, tanto Mark como Paula eran inmensamente animalistas. Se sabe que en esa zona del pantano de Susqueda hay una serie de siluros, de estos peces enormes que a muchos nos retrotraen a Chernóbil, ¿no? Totalmente. Brutales, y que hay pesca ilegal o pesca, digamos, que no cumple los estándares, donde se usa cebo o carnada viva para atraer a estos seres bestiales de las profundidades del pantano. Y que cabría la posibilidad, se habla incluso de patos o aves vivas, para cazarlos, y que Jordi Magentí hubiese podido usar alguno de estos tipos de cebos vivos, que Mark se lo hubiese afeado y que hubiese sido la causa. Pero estamos dentro del mundo de las hipótesis. Desde luego no tenemos ningún elemento que nos haga pensar o poder afirmar que eso es así. Simplemente estamos intentando ver las posibilidades que a Jordi Magentí le podrían poner en el foco, aunque hay innumerables posibles o presuntos autores materiales del tema. Totalmente, pero hay una cosa que a lo mejor desmonta en teoría lo de los patos vivos, sí. Se sabe que Jordi Magentí, o se comenta, que pescaba con aves vivas de esta manera para atraer a los cirulos. Eso es muy propio de los furtivos. Pero todo esto cobraría sentido, Manu, si Paula y Mark hubieran puesto pie en el pantano, es decir, si hubieran bajado al agua. Pero el lugar del crimen, donde tiempo después se encuentran 2 casquillos del calibre 9 milímetros, donde la semana pasada se encontró los restos de otra vaina percutida, al parecer del mismo calibre, donde se encuentran los restos del kayak y otro tipo de pertenencias de los chicos, nos indica que estaban muy lejos del agua. Es decir, que desde allí tú no tienes una visión. Nosotros que hemos estado, una vez te cubre toda esa vegetación, tú no ves el agua, no la ves. O sea, no tienes posibilidad de ver si Jordi está pescando con un pato o no. Otra cosa es que se hubieran encontrado el Land Rover Defender puesto en un lado, que lo hubieran visto bajar las aves vivas. Pero claro, es que el coche no estaba allí. El coche no estaba allí. De hecho, hay una imagen que la pongo en pantalla. Vamos a ver si encuentro ahora dónde tengo yo la carpeta. Aquí. Tenemos esta imagen de aquí que se toma aquella mañana por 2 excursionistas, donde en esta parte asoma, digamos, el culo del Land Rover Defender. Esto es arriba del todo de la montaña. Ni siquiera está cerca tampoco de la zona del crimen donde pierden la vida Mark y Paula. Más tarde Jordi bajará. Yo creo que aquí lo que hacía Jordi aquel día, Manu, lo encontramos en el posicionamiento de las cámaras. Y es que fijaros, a las 6:19 Jordi pasa por la misma gasolinera que han pasado horas antes, Mark y Paula. A las 6:23 la cámara del restaurante La Parada lo vuelve a grabar. A las 6:27 la cámara del portón del pantano lo vuelve a grabar en dirección hacia el pantano de Susqueda. Y a las 8:40 la misma cámara lo vuelve a grabar yéndose de nuevo, digamos, hacia casa. Pero menos de una hora después, la misma cámara del bar La Parada lo vuelve a grabar subiendo hacia el pantano. Es decir, fue muy temprano a hacer algo y luego fue a casa a buscar algo y volvió. Y eso a mí me encajaba con la teoría que él contó cuando estuvo en prisión, que lo que él se dedicaba a hacer sobre todo era ir y bajar al agua a recoger, al pantano a recoger agua para la plantación de marihuana. Es decir, iba a recoger utensilios, venía, pero tampoco se ha podido demostrar del todo. Pero el kit de la cuestión yo creo que aquí está en estas horas. ¿Qué hacía Jordi a esa hora? ¿Por qué vuelve a casa? ¿Por qué vuelve al rato? Pero aún así, insisto, en ningún momento se cruza con Mark y con Paula. De hecho, Mark y Paula van detrás de Jordi en todo momento hacia el pantano. Él ya estaba allí. Pero lo del cirulo es interesante. Sin embargo, es lo que estábamos comentando. Mark y Paula, en teoría, no llegan a tocar el agua. Ahora os enseñaremos el mapa y ya veréis en qué zona exacta se sabe hoy en día, o sabemos, que perdieron la vida. Para los Mossos, no. Los Mossos siguen en que fue en la Rierica. Sin embargo, no hay restos en la Rierica
la Rierica es un lugar, para los que hayáis estado, que si decides terminar con la vida de alguien, te puede ver mucha gente, te puede escuchar mucha gente. El coche tampoco estaba allí, porque el coche se entiende que se deshicieron de él muchas horas después. Los cadáveres tampoco estaban allí, con lo cual no tiene mucho sentido seguir diciendo que todo fue en la Rierica. Cierto es que en la mochila de Mark y en el coche aparecían piedras que eran de la Rierica. Eso nos indica a que es una persona que conoce la zona. Y de nuevo esto es un indicio que apunta a Jordi, ¿no, Manu? Porque se le conocía como el Rambo de Susqueda. Claro. Lo que pasa es que ahí, lo que dices de la plantación de marihuana, fíjate que podría ser, digamos, la causa, ¿no? Que Mark y Paula descubriesen esa plantación de marihuana, que con esos drones que no aparecieron y que pues, presuntamente llevaban encima, lo hubiesen visualizado, etcétera, etcétera. Pero es que también de esa idea de la plantación de marihuana, etcétera, etcétera, se abre una pieza separada por la que se juzga a Jordi Magentí y a su hijo. Y es una pieza separada o un juicio que queda desestimado. O sea, al final, las escuchas que podrían haberles implicado en esa plantación de marihuana, por ende, algo que pudiese haber ocasionado el asesinato de los dos jóvenes, resulta que no se toma en consideración o se tiene que descartar por escuchas ilegales, por intromisión a la privacidad, y al parecer incluso la propia investigación demuestra que esa plantación estaba como abandonada, por lo cual tampoco había un cultivo. No tendría mucha lógica que él bajase a por agua, subiese, etcétera, etcétera, para cuidarla si la plantación per se no estaba cuidada. O sea, es que todo es bastante más complejo. Sí, lo que ocurre, Manu, es que parece que en el momento del crimen sí estaban haciendo Sí algo. okay. Y fue días después que, cuando los Mossos vuelven, ven que solo quedan los tiestos. No era una plantación muy grande, que en próximos directos os enseñaremos cuando la Guardia Civil nos ha llevado in situ a ver plantaciones. Ajá. Y alucináis de lo que llegan a montar allí. Túneles, barracas, cámaras puestas en los árboles para vigilar de todo. Es decir, quien tiene recursos y dinero planta en medio de un bosque súper profundo a dos personas muertas, las tienen allí tiradas, les van llevando butano, les van llevando móviles que los van cambiando, les llevan de todo para que puedan sobrevivir y vigilar la zona. Hacen caminos que no llevan a nada, construyen trampas, de todo. Es una plantación sofisticada, bombas de agua que llegan hasta los ríos y luego van bombeando el agua a lo mejor medio kilómetro hacia arriba. Hemos visto de todo con ellos. Y Jordi Magentí, su hijo, si es que esto fue así, que todo es un supuesto, tiene pinta de que era una plantación más bien casera. ¿Por qué digo esto? Porque los Mossos cuentan que estaba, y cuando luego volvieron a verla, solo encontraron los tiestos. Es decir, después del crimen ya se apresuraron a quitar las plantas que tenían y llevárselas. No era una plantación, digamos, a nivel industrial, sino era más a nivel de padre, hijo y alguien más, de decir, bueno, que no han sido en el suelo, sino eran macetas dispuestas sobre un terreno y que ellos tenían que ir regando, supongo que día tras día, cada 2 días, no sé tampoco cómo funciona esto. De momento no soy traficante, con el tiempo ya veremos. Y la cosa de momento fue así. Es complicado. Ya vemos que a medida que vamos avanzando no está nada del todo claro. Nada. Claro. El personaje en cuestión es que es para mirarlo, ¿no? El tal Magentí, el Rambo, ¿no? Porque sujeto que se conocía perfectamente la localización, buen manejo de armas y además con un pasado criminal importante. A nadie lo contábamos o lo precontábamos, ¿no? En el primer capítulo que hacíamos de este monográfico sobre Susqueda, que Magentí fue condenado a 15 años de prisión porque el 4 de diciembre de 1997 asesinó a su mujer en aquel momento, o exmujer, mejor dicho, de una forma completamente atroz. Su exmujer, madre de sus 2 hijos, baja de un autobús, le espera apostado detrás o emboscándola detrás de un tractor, si no me equivoco, y cuando esta mujer pasa cerca, sale con una escopeta semiautomática y la revienta a disparos con una frialdad absoluta,
cae al suelo, la remata en el suelo y se queda allí tranquilamente esperando a que sea detenido, y además a la persona que la intenta atender para tal, le dice, no pierdas el tiempo porque está muerta. O sea, Sí, sí, y totalmente. él no huye, él llega a la ambulancia y dice, he sido yo, llega policía local de la población y dice, he sido yo, llegan los Mossos de Escuadra y dice, he sido yo, etcétera, etcétera. O sea que, fíjate, esa mentalidad tan psicopática Fría. que yo creo, claro, que yo creo que es una de las grandes bazas para la gente que piensa que Magentí puede tener algo que ver, que es si es capaz de, con premeditación, emboscar a su exmujer, matarla, no huir, ¿cómo no va a ser capaz de matar a dos jóvenes que quizás han podido descubrir algo en la que él o su hijo presuntamente podrían verse comprometidos? Lo va a hacer o lo puede hacer de forma sencilla. Pero claro, ahí también hay algo que es extraño, porque en el caso de su mujer, él lo reconoce, o sea, es una persona que Ahí es va. consciente perfectamente del hecho atroz que acaba de cometer, y cuando le detienen por el crimen de Paula y de Marc, llora, implora, dice que él no ha sido, que es inocente. En el juicio prácticamente balbucea, se pueden ver que hay en algunos medios de comunicación extractos de las declaraciones en el propio juicio, y no parece un asesino frío y despiadado capaz de repetir el crimen de su exmujer. No sé, a mí eso me llama la atención. Eso, o es una estratagema perfecta para, una vez pisada la cárcel y viendo lo que se vive allí, no querer volver, claro. Totalmente. Como bien dice Manu, esto ocurre el 4 de diciembre del 97 a las 4:15. María Josefa o Pepita, como la conocían, viene de Girona, de trabajar en la fábrica que ella trabajaba, baja del autobús. Jordi estaba dentro del Citroën Saxo, escondido entre una furgo y un tractor, sale, le pega 3 disparos primero, y esto es muy importante, con un rifle para matar jabalís, que no has cogido una pistola normal y corriente, con un rifle para matar jabalís, y una vez está en el suelo, la remata por si acaso. ¿Cuál fue el pretexto? La maté porque era mía, ¿no? Era su exmujer, no quería que rehiciera su vida con nadie más y prefirió terminar. Pero Manu ha dado un dato muy importante. Se quedó, no huyó, no opuso resistencia. La he matado yo, he sido yo, ya está. Lo que me toque lo voy a asumir. Por lo tanto, si él hace esto con Marc y Paula, no cuadra con la actitud que tuvo en el año 97. Es decir, esta gente rara vez va a cambiar. Si yo lo he hecho, oye, pues lo he hecho y ya está. Pero lo vemos llorando, implorando, diciendo que no, que yo no he sido. Y eso siembra más dudas que otra cosa, ¿no? Porque ya tienes una persona que lo hizo, que no le tembló el pulso. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Pero esto a la vez es lo que ha jugado en su contra, ¿no? Porque cuando los Mossos van mirando las cámaras de seguridad y ven pasar un Land Rover Defender blanco, miran la matrícula y cuidado con esto, porque en determinados medios de comunicación, y esto a mí a veces me mosquea mucho, los grandes medios de comunicación, La Sexta, Antena 3, Telecinco y demás, metieron la pata hasta el fondo, pero una y otra vez con este caso, porque decían, no, el coche de Jordi Magentí no era de Jordi. El coche es de su tío un hombre muy mayor. Su madre vivía en Anglés, su tío vivía en Santa Coloma y el coche era de su tío. Por eso cuando la gente dice, no, el coche de Jordi, no, Jordi no tenía coche, era de su tío. Pero bueno, mirando la matrícula, mirando el nombre, dijeron, ostras, este apellido me suena, buscan en los archivos, mierda, Jordi Magentí. Se le conoce como el Rambo de Susqueda, conoce todos los caminos, lo conoce absolutamente todo y van a por él. Y no lo detienen en un primer momento. Lo detienen, ya veremos después el porqué. Pero esto es lo que a los Mossos le llama la atención. Ostras, tenemos a un tío con antecedentes penales por haber matado a su mujer fríamente, con un rifle para matar jabalís, y lo tenemos en el mismo sitio donde desaparecen Marc y Paula y luego aparecen muertos. Hombre, evidentemente llama la atención. Evidentemente llama la atención. Pero luego hay otras cosas que dices, no puede ser. Y una de ellas es que cuentan que Jordi Magentí no sabía nadar. Eso es importante. Muy importante, muy importante. Claro. Porque quiere decir que como mínimo o no fue él, Manu, o necesitó ayuda de alguien. O quizás sabía nadar.
y nos han engañado a todos, que cabe esa posibilidad, ¿no? Desde luego, por cómo a priori suceden los hechos, es decir, ese kayak es trasladado hacia el interior del pantano con los cuerpos posiblemente colocados sobre él para hundirlos, hay que recordar cómo sucede, o sea, con la mochila atada con piedras dentro para lastrar los cuerpos, etcétera, etcétera, y el kayak es pinchado e intentado hundirse, lo que pasa es que se acumula bolsas de aire en las puntas y no se acaba de hundir. Yo no veo a una persona que tenga miedo o pavor a la posibilidad de caer al agua del pantano y ahogarse haciéndolo, por lo cual o vas acompañado en otra embarcación, en otro elemento para introducirte dentro, o sabes nadar perfectamente y no tienes ningún problema de llegar a la orilla a nado. Entonces, claro, eso descartaría hasta cierta forma a Jordi Magentí, pero claro, ¿cómo tú demuestras que una persona sabe nadar o no sabe nadar? Le coges en mitad del pantano, lo tiras desde un helicóptero y venga, chaval, a ver si eres capaz de llegar al agua, y si ves que se ahoga, tiras a los buzos para que lo rescaten. Es que es muy complicado, ¿no? Es muy complejo. Es su palabra contra la evidencia. Entonces, es difícil. Lo que pasa es que, claro, aunque no se pueda usar, aunque no se pueda tomar jurídicamente como algo que valga para enjuiciar a Jordi Magentí, que a nadie se le olvide que hay unas declaraciones grabadas, grabadas, o que él transmite, mejor dicho, a un compañero de celda, donde él se autoinculpa del crimen diciendo que ayuda a su hijo por el tema de la plantación, ¿no? Entonces, claro, si eso ha sucedido así, es blanco y en botella, es evidente que Jordi Magentí participó, pero eso sucedió así, es la palabra de este claro. Sujeto. Claro, es que eso es complejo, ¿no? Porque ahí está el problema. Es lo que hablábamos, las indiciarias y las pruebas reales. Si es por indicios, hay más que suficientes para tirar contra Jordi Magentí. Si hablamos de pruebas científicas y directas, no las hay. Pues estamos en una tesitura difícil. Claro, lo que ocurre es que nos hemos encontrado con una jueza que parece que últimamente se pone mucho en tela de juicio el trabajo de los jueces, que en su momento, como digo, la jueza se lo tomó todo muy en serio, descartó estas escuchas porque no se habían hecho con los protocolos ni se habían autorizado, con lo cual fuera, y el hijo y él en el juicio por la plantación de marihuana quedaron libres, pero no porque no lo hayan hecho, sino porque las pruebas que se presentan no se han hecho como debiera. Entonces, fuera, no hay juicio, no hay nada. Claro, ahora todo esto parece que ella lo está siguiendo al dedillo y lo que quieren, yo no sé si la misma jueza, sé que el fiscal sí que ha cambiado. Lo que quieren son pruebas científicas que lo pueda corroborar. Pruebas indiciarias, fijaros lo que hemos dicho, estaba en la zona. El coche es grabado hasta en 4 o hasta en 5 ocasiones, bueno, más, pero que las cámaras que tengamos hasta en 5. Estaba cerca del lugar, que ahora os enseñaremos el lugar, no estaba en el lugar, pero ¿quién nos dice que no estaba arriba y el coche estaba aparcado abajo? Pero aquellos que hemos estado sabemos que por mucho que te conozcan los caminos, 20 minutos, media hora no te lo quita nadie. Pero por ende, ¿qué tenemos por otro lado? Que no sabe nadar, que tampoco llevaba el móvil aquel día, es decir, no se le puede posicionar, pero el coche, sin embargo, sí que se graba. Luego se buscó en su casa, no se encontró el arma del crimen, pero sí que se le encontraron 2 pistolas y otro rifle. Y Jordi Magentí no podía tener armas. ¿Por qué? Porque básicamente sale en libertad condicional en el año 2009. Hasta el año 2012 no cumple su condena entera y luego tienen que pasar, creo que son 10 años hasta que te vuelvan a otorgar una licencia, en este caso de cazador. Aquí se le puede acusar de tenencia ilícita de armas, porque en su casa tenía armas, pero no se encontró ninguna que coincida con el calibre disparado a Mark y Paula. Y luego, otra cosa que es que se nos olvida lo evidente, no los conocía. ¿Por qué los va a matar? ¿Por qué los va a matar? Eso es algo muy importante, que a veces nos desviamos del foco. ¿Por qué mataron a Mark y Paula? Es que una vez eso se pueda resolver, yo creo que se podrá buscar. Claro, pero ¿se va a poder saber algún día, Manu? Yo creo que no. Es muy complejo, es muy difícil. En estos crímenes que son inmensamente difíciles incluso de hacer la cronología,
muchas veces es imposible, a menos que el propio autor material o autores materiales determinen y cuenten públicamente el por qué se produce el hecho per se, no se va a saber, es difícil. Si llegase Magentí, su hijo, o Maroto el de la moto, y dijese, se les mató por esto, esto y esto, que Claro, luego pero no. ahí entraría aparte el que cada uno entienda la motivación del asesino, que yo creo que cualquier persona medio normal jamás va a entender la motivación del asesino, pero sí que tendríamos por lo menos una causa para saber el porqué, que es importante el porqué, porque todo tiene su porqué. Ahora, en este caso, yo creo que, como tú bien dices, Jorge, va a ser muy difícil. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Además, lo que tú comentabas antes, cuando él entra en prisión, le dice al preso de confianza: yo estoy aquí por haber ayudado a mi hijo porque se lo debía, ya que yo maté a su madre. Entonces, Correcto. como una deuda, ¿no? Y que mi hijo, yo bajé a por agua, que eso sí encajaría en que él estaba abajo, y cuando subí, ya te lo está diciendo, yo estoy abajo a por agua y cuando subo, ¿qué te indica? Que está arriba. Que está arriba. O sea, la plantación seguramente es por la zona que nosotros creemos que pudiera estar. Y cuando subí, él ya los había matado. Y yo le ayudé a deshacerse de los cadáveres. Lo que ocurre es que al hijo nunca se le investigó por este crimen porque al parecer había una coartada bastante sólida, y es que la posición de su móvil marcaba a 30 kilómetros de distancia del pantano. Luego se habló de que Jordi y su hijo en aquel momento no se llevaban bien porque el hijo al parecer no le pagaba su parte y esto era como una especie de venganza hacia él por no darle todo el dinero. No sé, la figura de Jordi es un tanto extraña. Ahora también veremos una conversación telefónica que mantuvieron ellos, pero ya digo, hay cosas que lo descartan y otras que dices, es que si no fuiste tú, algo sabías y no contaste, porque por ejemplo, donde luego aparece el coche, ahí sabe llegar persona. A ver, hay una carretera que te lleva, pero hacer todo el camino perfecto, luego la vuelta, eso tiene que ser alguien que se conozca el lugar. A mí me dices, oye, llévate el coche allí, te digo, es que no sé por dónde empezar. Claro. Pero como él conocía senderos, caminos que no están marcados, todo apuntaba a él, una persona que es de la zona, que ha pescado toda la vida allí, que se lo conoce a la perfección, que es muy irascible, que tiene la mecha súper corta, que al parecer de algo vivía, porque nos cuentan que desde que él salió de prisión no se le conoce trabajo, y de lo que vivirían seguramente sería de todo esto. Y dices, bueno, ya está, lo tenemos, pero luego tenemos todo lo otro. Y dices, a lo mejor no lo tenemos tanto, ¿no? Porque, como hemos dicho antes, más de 147 pruebas de ADN a la ropa de Jordi, a la casa de la madre, a la casa del tío, se investigó en el huerto, todo. No se encontró nada, ni una sola prueba de ADN que lo vinculara a Mark y Paula. Y con el hijo, 3/4 partes de lo mismo. Y esto ya sí es una prueba de peso, Manu. Bueno, lo que pasa es que ahí, siendo abogado del diablo, la ausencia de la evidencia no demuestra que la evidencia no exista, sino que no se ha encontrado. Cabría la posibilidad de que hubiese evidencia y la pericia de los investigadores no la encontrase. Igual que lo del teléfono móvil. Yo creo que ahora, a partir de ahora, y viendo todos los seguidores del mundo del true crime, que hayamos visto innumerables series, investigaciones, etcétera, etcétera, sabemos que el teléfono móvil es un elemento, digamos, que acusador, ¿no? Y no estamos hablando del año 2010, del 2013, esto es conocido en 2017, 2018, 2019, ahora en 2025 muchísimo más. Entonces, hay gente, yo a mí me ha pasado, me he ido a correr, me he ido a volar el dron por aquí, por el pueblo y tal, y he dejado el teléfono móvil en casa, no porque vaya a cometer ninguna ilegalidad, o porque estaba cargando o lo que fuese y tal. Si hubiese pasado cualquier cosa y a mí me quieren en un momento geolocalizar o pensar qué tal, yo, si hacen caso a mi teléfono móvil, estoy en mi casa, pero estoy a 4 kilómetros volando el dron. Entonces, que el hijo tuviese el teléfono a 30 kilómetros no implica necesariamente que el hijo no estuviese allí. Que puede que sí, pero para mí es algo que no es determinante. Puede ser indicativo, pero no es determinante.
Lo que pasa que al parecer hubo una llamada y luego se pudo comprobar que hablaba con la novia. Bueno, eso son cosas que están en el sumario, pero como el sumario de momento no es público, pues tampoco tenemos acceso a esa información y ahora solo es con lo que tenemos poder movernos un poco, ¿no? Que Jordi lo dijo también, oye, yo dejo el móvil porque yo cuando voy a la naturaleza quiero ir sin móvil. Y mucha gente lo hace. Se va de vacaciones, apaga el teléfono, lo deja ahí y dice ya cuando tal. Eso no lo puede, por eso no se le puede incriminar. Porque además, si se intentara buscar por ahí, es como que todo estaba premeditado, ¿no? Aquel día apago el teléfono para matar a alguien y que no me cojan. Pero a mí eso me escama mucho. Preguntabais en el chat sobre si se dieron otros posicionamientos, hasta 500 teléfonos aquel día o 500 dispositivos móviles, que eso puede ser algo de la central. Dieron posicionamientos, investigaron casi todos y ninguno coincidía con nada que tuviera que ver con el crimen de Susqueda. Al igual que subieron casi 200 coches aquel día y se investigó todo, matrícula por matrícula, y nada que tuviera que ver con lo que ocurrió con Marc y Paula. Los únicos dos sospechosos de momento eran Jordi Magentí y Bartomeu Soler, que ya hablaremos de él, pero porque son los que, digamos, más cerca estaban. Y también aquí en este caso, Manu, juega algo en nuestra contra, las dichosas cámaras de seguridad, porque damos por hecho que el pantano está en sí todo vigilado por cámaras, y hay varias partes que sí, pero hay accesos al pantano que no tienen cámaras, porque el pantano, digamos, la parte de las guillerías, es el pantano de Susqueda, más el pantano de Sau, más otros embalses, y se accede por un montón de lugares que no tienen cámaras de seguridad. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros que no pudiera ser otro cazador que tuviera algo por allí, que ellos lo hubieran visto? Recordemos que hubo una discusión porque mucha gente dijo que se escucharon un grito. O sea, primero una discusión, luego 3 disparos, luego un grito y luego el cuarto. Hubo una confrontación por algo y a partir de aquí esta persona coge el camino por el que ha venido, que no hay cámaras y ya no lo encuentras. Claro. Y es que no lo encuentras. Por eso digo que Jordi tiene más números, sí, porque estaba allí, porque tenía antecedentes, pero cuidado que pueda haber alguien más o más de uno del que no tengamos conocimiento porque no hubiera ninguna manera de rastrearlo. Que no es tan fácil, el crimen de Susqueda como parece. No, bueno, que a nadie se le olvide el caso de Rocío Baninkoff, a Dolores Vázquez la metieron en prisión y luego se demostró que no tenía nada que ver con el tema. Entonces, en este caso, cabe la posibilidad de que estemos, que lo estamos haciendo, claro, especulando sobre Jordi Magentí, su hijo, sí, no, pero como tú bien dices, en un lugar tan amplio, con tantos recovecos, con tantas posibilidades para huir, para llegar, para entrar, etcétera, 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 es prácticamente imposible. O sea, yo creo que muchas veces este tipo de casos hay un elemento fortuito que es lo que acaba determinando la balanza hacia la resolución. Y hay veces que aparece y otras tantas veces jamás aparece, Jorge. Entonces, totalmente. Es así, nos guste o no, es así. Por aquí dice Katy María, a lo mejor se le fue la mano en un calentón al hombre. Es lo que la gente opinaba o lo que siempre se ha dicho, pero el qué de la cuestión es ¿por qué ese calentón? Porque a mí no se me aparca alguien al lado y enseguida saco una pistola y disparo. Que yo analizándolo fríamente dices, bueno, ¿por qué llevas una pistola en el pantano de Susqueda? Y en cierta manera os tengo que confesar que lo entiendo. Y si yo tuviera una plantación ilegal allí, también lo haría. Y ahora os argumento el porqué. Pensar que después del crimen de Susqueda, por ejemplo, fue unos chicos, una pareja, la noche esta de las Perseidas, en la que allí se ve todo fenomenal, aparcan su coche por la zona del embarcadero y de repente se les pasa un coche por detrás que se pone justo detrás de ellos y apaga los faros. Ahí se quedó largo rato. Arranca y se va. Ya empiezan los chavales a estar moscas, a decir, ostras, ¿qué pasa aquí? Y al rato empiezan a escuchar como un sonido metálico que va martillando contra un yunque que rebotaba por todo el pantano de Susqueda, que no llegaron a ubicarlo en un lugar concreto. Y dices, ¿quién está pegando a algo metálico a altas horas de la madrugada? Eso solamente es un aperitivo. Después encontramos a 2 chicas que un día van a hacer una excursión por el pantano de Susqueda y de repente cuando van por uno de los caminos encuentran que un coche sale en mitad del camino y les corta el paso.
Tal cual, estaba metido como una especie de recoveco, sale y les corta el paso. Se las queda mirando un largo tiempo y al final las deja pasar. Era como si esperara un salto y seña, que esto es muy típico de cuando hay plantaciones y estás esperando que alguien venga a darte el relevo. Butano, lo que sea. Más tiempo después, otros muchachos llegan al pantano, se ponen a dar una vuelta por el medio del bosque y de golpe encuentran como un orificio del que sale un hombre y los apedrea. Tiempo después, otros chicos aparcan el coche en uno de los caminos, se van a dar una vuelta y cuando vuelven, las 4 ruedas rajadas. Y todo esto pasó después del crimen de Mark y Paula. Con esto quiero decir, si yo tengo una plantación de marihuana allí y sé que hay albano-kosovares, como se han comentado, ucranianos, que hay furtivos, que hay paramilitares haciendo prácticas en aquel sitio, que en cualquier momento pueden entrar y robarme o dispararme, voy armado. Yo iría armado. Es decir, si intentamos buscar una coartada o un posible, no coartada, un motivo por el que llevar una pistola, sería por eso. Porque tú estás cometiendo algo ilegal, pero es que hay más gente que está cometiendo algo ilegal a tu alrededor, con más capacidad y con más armas, con más de todo, y tu vida corre peligro. Por ese motivo, la persona que estaba allí llevaba un arma. Y esto de nuevo apunta que Mark y Paula tuvieron que ver algo, creo yo, es mi opinión, que tenía que ver con algo, con algún tipo de tráfico, con algún tipo de caza furtiva, algo que pusiera en peligro a la persona que ellos vieron. Por eso digo que el tema del arma comprendería por qué lo lleva. De hecho, en la barraca de Bartomeu se encontró munición de diferente calibre. Y ese hombre seguramente tendría algún arma escondida porque vive o vivía en aquella barraca dentro del bosque, pero rodeado de todo. Y nosotros que hemos estado allí te dices, cuidadito, que cuando se empiezan a escuchar cosas, cuidadito porque no es un sitio fácil donde vivir, ni donde caminar, ni donde darte un paseo. Así que el tema del arma, la explicación yo la encontraría por aquí. Pero claro, de nuevo volvemos al principio. Mark y Paula, qué peligro entrañan. Hay quien ha dicho, no, es que ellos sabían dónde ir a robar marihuana. A ver, los muchachos iban con el kayak a pasar un día. Ahora que lamentablemente el GPS les llevara al sitio que no toca. Claro. Es que estamos especulando sobre los momentos claves que son precisamente los que no tenemos información. Que es qué pasa, dónde pasa, por qué pasa y con quién pasa. O sea, esas 4 preguntas son fundamentales. Y lo demás, todos van a ser conjeturas hasta que aparezca o una grabación o un elemento donde alguien cuente lo que pasó con pruebas fehacientes. El sitio, desde luego, es terrible. Tú, yo creo que lo comentabas el otro día, en la charla que teníamos con Hugo. ¿Cuántos cadáveres no habrá allí? O sea, ¿cuánta gente en un pantano que a priori, yo no he estado, Jorge, no lo puedo determinar, pero que tiene pinta de tener partes bastante profundas? Y por desgracia, si estamos hablando de gente sin escrúpulos, que es bastante peligrosa, suena mal decirlo, pero es el lugar perfecto para hundir cuerpos. Porque más de 20 metros en algunas zonas, Más de 20 metros en algunas zonas. Más de 20 metros en algunas zonas. Y por lo que parece o lo que tal, aguas bastante oscuras, turbias. Que dejan turbias, que tienen muy poquita visibilidad, etcétera, etcétera. Pues vete tú a saber, ¿no? De hecho, el coche de Mark y Paula habría acabado cerca de, creo que eran 23 o 26 metros de profundidad si no lo llega a parar una roca que lo llegó a parar. Y entonces ese coche yo creo que no lo sacan de ahí o no lo encuentran en la vida. Se dice que el pantano de Susqueda guarda más muertos de los que se dice. Y hay que estar allí para saberlo, para decir, oye, la atmósfera es bastante inquietante, ya no solamente por el crimen de Mark y Paula, porque han habido otros crímenes anteriormente, han habido suicidios, han habido naufragios, desapariciones, un montón. De hecho, yo recuerdo el crimen, creo que fue, tenía que hacer memoria, finales de los 90 creo que fue, cuando una discusión de pareja termina matando a la mujer y la mete en una maleta y la tira por el pantano. Correcto. Luego no se sabía si estaba viva dentro de la maleta o no. Pero eso son cosas que pasaban en Susqueda. En Susqueda. Fijaros, aquí tenemos el pantano. ¿De acuerdo? Os hago un recorrido un poco rápido. Si no, mirad el primer directo, que ahí lo explicamos muy bien. Los chicos llegan por esta zona de aquí. Esta es la presa. Esto es lo que se conoce como
la turbina, el monolito levantado en honor a todas las personas que fallecieron en la construcción de Susqueda. Ellos en un primer momento avanzan hacia este lugar de aquí y luego retroceden. Eso quiere decir que aunque cuentan que Mark habría estado ya antes pescando o haciendo kayak en el pantano, no se lo conocían muy bien. Porque esto es la novatada que te pega el GPS cuando tú vas a buscar la Rierica. Te manda primero por aquí y luego, sorpresa, calle sin salida. Pero automáticamente retrocedes, cambia el rumbo y te haces subir por aquí, por esta carretera que hace zigzag. Subes y llegas a esta parte de aquí. Esta parte es la que se conoce como la cantera, que es donde 12 días antes del crimen hubo aquella mega fiesta rave que Correcto. bueno, han habido muchas, pero esto es en la zona de la cantera. Aquí es donde dos excursionistas que iban hacia arriba, hacia San Martín, ven el coche de Mark y Paula en esta dirección de aquí. Y a partir de este momento, lo que nosotros sabemos es que aquí hay un pequeño camino que se adentra, que es lo que se conoce como la bajada de la Font d'Amborni, porque la fuente estaría en esta punta de aquí. Y ellos entran con el coche más o menos hasta esta altura, y esto lo sabemos por el posicionamiento del móvil de Mark. Vale. Y aquí aparcan, y a las 11:26 es donde estos excursionistas que antes aquí los han visto cuando están por arriba, escuchan tres disparos, un grito y un cuarto disparo que decían que venía de esta zona de aquí. Y lo más extraño es que, ¿sabéis quién tenía aparcado su coche aquí? A ver si alguien me lo sabe responder. Manu lo sabe. ¿Quién tenía el coche aparcado allí? Venga, que estás de primero de suspirar. Esto es fácil. Venga. Va alguien que me diga. Bartomeu, correcto, Félix. Bartomeu aparcaba su coche aquí. Esto es un camino que baja, aunque no se percibe, y Bartomeu lo aparcaba al final. ¿Por qué? Porque la barraca de Bartomeu, más o menos, esta es la primera riera, cae en torno... Está aquí. Este punto blanco que se ve en el mapa, esto tan pequeñito, esto es la barraca de Bartomeu. Entonces él deja su coche aquí y luego tiene una serie de senderos que le había hecho, que parece corta la distancia, pero es muy larga, tardas mucho en llegar. Imagina este hombre que bajaba 2 veces a hacer la compra, tela, ¿eh? Tiene pinta, sus 40 minutos te los comes, ¿no? Él dicen que lo hacía muy rápido porque él había hecho caminos, lo había limpiado, pero hoy en día te comes 40 minutos y mucho más. Pues ellos aparcan el coche aquí, por eso digo que en ningún momento ellos tocan el agua. Y de hecho esta no es la mejor zona para bajar con el kayak. Porque la mejor zona es esta de aquí, que es la Rierica. ¿No? Claro, imagínate, Jordi Magentí está pescando aquí y a ellos les disparan aquí, arriba. Hay una distancia muy considerable. Y ya no solo eso, para llegar hasta esta zona, que concretamente decían los Mossos que ellos habían aparcado aquí, en esta especie de saliente y habían bajado, necesariamente hay que pasar por esta casa de aquí, por Almas Yumá. Claro. Desde aquí pasar para acá y luego aparcar el coche, bajar. Ellos nunca los vieron, nunca escucharon un coche de día. De noche la cosa cambia, ¿eh? La cosa ya fue diferente. Con lo cual, ellos no llegaron aquí, no llegaron nunca hasta esta parte. Ellos aparcaron aquí vieron algo, en esta bajante de aquí, vieron algo por esta zona, y quien estaba allí, el tirador o los tiradores, terminaron con la vida de Mark y Paula aquí. 11:26 más o menos se estima que es cuando los asesinan. Pero sobre las 11:40 el móvil de Mark en este camino principal vuelve a dar señal. Se entiende que el asesino o los asesinos cogieron el móvil y salieron arriba por lo que fuera. No sé si es para ver si había señal, no tengo ni idea qué estaban haciendo con el teléfono. Bueno, desde mi absoluta ignorancia y desconocimiento, Jorge, ¿en los cuerpos se pudo determinar si las heridas eran solo de un arma o de varias? Porque eso sí que sería un elemento bastante sencillo. ¿Balística hablas? Sí, de balística. ¿O no? Me parece que todas eran de lo mismo. Lo mismo. Todas eran de lo mismo. El cuerpo de Mark presentaba signos de haber tenido una pelea, signos de arma blanca, luego disparos, y el de Paula al parecer solo tenía un disparo.
Y esto yo que entiendo, que Mark se enfrentó a esa persona o a esas personas en aquella discusión y primero lo matan a él, Paula grita porque han matado a su pareja y ya por descarte no lo vamos a dejar viva. Claro. Porque lo suyo fue una ejecución en la sien directamente. No hubo... Mark fueron dos, un disparo le atravesó la mano como intentando parar, otro se alojó en el tórax y el tercero fue por la espalda. ¿No? Correcto. Y luego ya les hacen... Bueno, es que no quiero dar más detalles, que luego YouTube ya sabemos que aplica la censura, pero determinadas heridas para que el cuerpo se hunda. No flote, correcto. Pero eso también nos indica que tiene que ser alguien profesional, y Jordi Magentí en esto no lo era. Había matado a su mujer, pero no de una forma demasiado elaborada, no sé si me explico. Aquí estamos hablando de que hay una metodología, sabes cómo hacer que el aire salga y que el cuerpo vaya para abajo. Claro, esto de nuevo no diría que fue Jordi Magentí, pero bueno, sí, fijaros en el mapa, como digo. Aquí estaba el coche y ellos pierden la vida aquí. Y se sabe que es en esta zona porque tiempo después, por esta zona de aquí, han aparecido piezas del kayak, han aparecido munición de 9 milímetros, otros enseres personales de Mark y Paula. Así que la zona del crimen está establecida, es aquí, en la bajada, la bajada de la Font d'en Borny, que la fuente está aquí. La fuente está aquí. Decían que había sido aquí. No. Porque una hipótesis contaban que a lo mejor Jordi estaba pescando, ellos bajaron el kayak, vieron lo de los patos o lo que fuera, discutieron y Jordi disparó. No. No ocurrió de esa, claro, lo que pasa, sí que parece que en el cuerpo, en la mochila, ¿no? Hay piedras que sí pertenecen a la zona donde estaba Jordi Magentí pescando, por lo cual el asesino o asesinos sí habían estado en la zona de la Rierica. Sí, por eso es lo que te digo, es como una de cal y una de arena, ¿no? Me das una de cal en sentido de, dicen que no sabes nadar, pero sin embargo eres quien mejor conoce la Rierica y en los cuerpos se encuentran piedras de la Rierica. Pero claro, fijaros que para liar más la cosa aún, además, la imagen por aquí 2025 de Airbus. Airbus fue quien hace un año o dos nos sacó de dudas con todo esto, ¿eh? Si supuestamente ellos estaban en esta parte de aquí, el coche, cuando los mata, el coche se quedó aquí. Porque de día tú no vas a mover nada. Habría sido un cantazo, ¿vale? Pero imaginar, puede haber gente por el camino que te vea, de esta casa pueden escuchar, bueno, 1000 cosas. Pero ¿qué pasa? Que cuando Airbus hace la fotografía a las 12:30, aquí no hay ningún coche, no hay nada aquí. Se descarta que Mark y Paula llegaran hasta esta zona, hasta esta desembocadura de la Riera. Pero sin embargo sí que encontramos que dentro de la Rierica está el Land Rover Defender blanco de Jordi Magentí. Que él pudiera estar aquí, el coche, y él estuviera aquí en la parte de la plantación haciendo algo, podría ser, pero me extraña muchísimo porque hay un trayecto enorme para ir bajando y subiendo cosas, bajando y subiendo cosas. A menos que alguien a menos que tengas un cómplice que... Correcto, correcto. Claro. Pero fíjate, mano, que aún nos liamos más, porque esta es, digamos, la parte de... Voy a girar el mapa, que así se verá mejor. A ver, un momentito, que ahora se me ha movido todo y me he perdido. Un segundito. Intento localizar la Rierica. Ah, vale, estamos aquí. A ver, ahora tengo todo ubicado y ya está. La Rierica la tenemos aquí. Ellos pierden la vida en esta zona de aquí y el coche aparece aquí, en lo que se llama la playa de los Chinitos, la playa del Chinesus. Es decir, imagínate que dejas el coche aparcado aquí, no se ve en la imagen de Airbus porque está tapado por la vegetación y por la noche tienes que coger ese coche, hacer todos estos caminos, que son muchísimos, que hay muchos kilómetros, llevarlo hasta aquí y hundirlo. Lo primero que a mí me dice Manu esto es que como mínimo aquí van dos personas, el que llevaba el coche y el que luego lo recoge y se lo vuelve a llevar. Totalmente, totalmente. Y estás intentando alejar el vehículo de la escena del crimen lo máximo posible para intentar que si te cogen o aparece, no te puedan asociar. Eso es claro y evidente. Cualquier persona que tenga el mínimo conocimiento en estos temas se va a percatar de eso. Están intentando alejar
cualquier elemento que pueda ser vinculante de la escena del crimen. Y esto de nuevo nos indica, nos volvería a apuntar a Jordi, porque es alguien que conoce todos los caminos, que conoce todos los senderos para poder llegar o a hasta aquí. Tomeu, que también se los conocía. O a Tomeu, también. Y claro, aquí es de nuevo cuando apuntamos a esta zona de aquí. Si aquí tenemos la Rierica, aquí tenemos al Mas Yuma, que ellos dicen que durante el día no ven pasar ningún Opel Zafira de color azul, pero por la noche cuentan que sus perros sí que ladran. Se alteran mucho. ¿Por qué? Seguramente porque es cuando estaban escuchando que estaban pasando por aquí para llevar el Opel Zafira a esta zona y hundirla. Es decir, sabemos que fue durante la noche cuando alguien vuelve a la zona del crimen. Recordad, la zona del crimen está aquí. Coge ese Opel Zafira y se lo lleva. Se ha hablado mucho de si le rompieron la ventanilla o la tenía bajada. Yo soy de los que creo que estaba bajada. ¿Por qué? Porque si has llevado el coche y apareció con las llaves puestas, la primera marcha, ¿para qué romper la ventanilla? Ya tenías las llaves. No tiene sentido. Pero bueno, eso es mi opinión, hasta que no esté el sumario abierto. Y aunque sea Girona, estamos a mediados de agosto, hace calor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es bastante plausible que estuviese bajada la ventanilla. Y luego las dejas bajada para que se entre el agua y el coche ya se acabe de hundir del todo. Pero bueno, durante el día tú disparas aquí, dejas los cuerpos aquí escondidos, que si no viene alguien a propósito como Tomeu, no los va a ver nadie. Dejas el coche también aquí, te vas a hacer lo tuyo, que es cuando a las 2:40 se ve salir a Jordi de nuevo del pantano, y luego por la noche, pues ya vuelves, coges el coche, te lo llevas, y después lo siguiente que haces es montas los cadáveres en el kayak y los arrojas al agua. Un cadáver aparece aquí y el otro aparece más o menos por esta zona de aquí. En un principio se entiende que estaban los dos juntos. Luego bajó, bueno, se separaron porque la cuerda se rompió o se deshizo, bajó el nivel del agua y empezaron a aparecer los cuerpos. Y aquí de nuevo es cuando nos vuelve a apuntar a Jordi Magentí. ¿Por qué? Porque el nudo con el que estaban atados era un nudo de pescador. Y eso ya es un indicio. No quiere decir que sea él, pero es alguien que como mínimo tenía nociones de pesca. Claro. Es que se lía la cosa. Se lía la cosa. Y bueno, y eso que todavía no hemos entrado a que, sorpresa, cuando él se entera de que está más o menos siendo investigado o está en el radar de la investigación, hay que contar, aunque ya lo dijimos en el primero de los programas, que él se vuelve a casar, se casa con una mujer de origen o de nacionalidad colombiana y justo... cosas del destino, como que, bueno, pues me voy a ir a Colombia, ¿no? Y es lo que precipita la actuación de Mossos d'Esquadra para detenerlo, ¿no? Para coger y decir, tú de aquí no te vas, no sea que te pires para allá, tengamos aquí al posible o presunto autor del asesinato de Marc y de Paula, y hasta luego, Lucas, y no vuelvas a aparecer por España. Y es lo que realmente precipita la detención de Jordi Magentí. Pero esto a veces, Manu, se complica un poco porque cuentan que el viaje a Colombia ya estaba, había ido muchas veces a la Colombia y ya tenían los billetes, lo que lo precipita porque claro, yo hasta donde tengo entendido, Jorge, perdona que te corte, es que el billete estaba comprado para ella, no para él. Sí, pero luego él quiere irse y él es quien le dice, en teoría, a los Mossos, oye, si necesitáis algo más de mí en el pantano, decírmelo porque me voy a ir a Colombia con mi pareja. Y aquí es cuando dicen los Mossos, hostias, que si se nos pira, luego no vuelve. Exacto. Y ya se precipita entonces la detención. Pero hay quien apunta, no, es que por las escuchas decían que se iba a ir a Colombia. No. Cuentan que él mismo avisa, oye, si necesitáis que os ayuden algo más, voy a estar un tiempo fuera, lo que sea, pedírmelo ya, porque si me voy luego no os puedo ayudar. Y hasta que no vuelva, y es cuando dicen que esto huele mal. Correcto, sí. Yo también tengo entendido que es así, que es el que notifica a Mossos, que no es cuestión de que va por escuchas, pero sí que les levanta la alerta de que posiblemente no vaya a volver, o que quepa la posibilidad de que no vaya a volver. Y con toda esa sucesión de indicios y de elementos posiblemente vinculantes que estamos describiendo, es lo que precipita su detención. Esas imágenes en las que él grita
yo soy inocente, yo no he hecho nada de esto, yo no sé nada de estos chicos, y a partir de ahí entra en prisión provisional. Sí, sí, totalmente. Además, también parece que intentó recaudar todo el dinero posible para irse, pero también hay que entender la situación, ¿eh? Eres una persona con antecedentes, ya sabes, porque no eres tonto, que te tienen puesto el ojo encima por lo que hiciste en el año 1997, porque tienes una plantación de marihuana, porque tienes armas ilegales en tu casa y que alguna bofetada te va a caer. Y yo os pregunto, ¿vosotros no haríais lo mismo si pudierais poner tierra de por medio y decir, oye, aunque yo no haya sido, me va a caer algo seguro, yo cojo y me voy? Y es cuando ya se precipita absolutamente todo. Pero después pasa lo que hemos contado. Se registra su casa, bueno, la de su madre, la de su tío, sus huertos, todo, y no encuentran absolutamente nada. Luego también se lió un poco porque al parecer contaban que esta chica que tenemos aquí, Nancy, le dijo a los Mossos en una conversación que el día después del crimen Jordi la obligó a ir al pantano a pescar y luego Jordi desapareció como durante unas 2 horas y luego volvió, pero cuando esto se lleva ante el juez, ella dice, no, yo nunca dije eso. Yo nunca dije que él me dejara solo. De hecho, dice, fuimos a pescar, pero yo lo estaba viendo en todo momento y él no se alejó de la zona. Tampoco tiene sentido porque ellos fueron de día a pescar. ¿Qué vas a coger? El Opel Zafira azul, que ya lo estaban buscando los amigos, y te lo vas a llevar por todo el pantano a dar una vuelta y lo vas a tirar en aquella playa, que además en aquella playa es donde cuentan que se ponen los furtivos a pescar. No sé, hay cosas que parece que se han intentado como encajar o como hilar sin un sentido aparente, ¿no? O sea, hay cosas que sí apuntan a Jordi y otras que dice, parece que es que queráis que sí o sí sea Jordi Magentí. Claro, pero eso, Jorge, cualquier persona que haya seguido un poquito el tema de investigaciones, de pesquisas policiales y etcétera, etcétera, una de las cosas que más se le suele afear a las fuerzas de seguridad del Estado, no solo en España, en reglas generales, es que cuando tengamos o tienen un 60-70% de cosas que encajan, el otro 30% lo fuerzan para que encaje, y muchas veces en ese 30% se cometen errores o burradas o estupideces, que es lo que hace que la gente gire la cara, tuerza el gesto y dirá, hostias, esto chirría, ¿no? Y es un poco a lo mejor eso, ¿no? Que aunque hubiesen muchos elementos, lo que tú decías al comienzo, la mitad de los elementos pudiesen señalar a Jordi Magentí, el forzar el otro 50% es precisamente lo que la gente, por reglas generales, y a lo mejor un fiscal nuevo o una jueza nueva, diga, pues oiga, no me cuadra. Lo extrapolo al caso de Esther López. Pese a todas esas evidencias que la Guardia Civil durante esta investigación ha presentado, donde parece claro y conciso que Óscar, creo que era P.M., pudiese ser el autor de la muerte homicida, de carácter homicida de Esther López, la propia jueza de instrucción no ha decretado prisión provisional porque hay elementos que ella ve forzados por parte de los investigadores de la Guardia Civil y le chirrían. Y en este caso podemos estar en una situación bastante similar. Totalmente de acuerdo. O sea, hay cosas que ya encajan de por sí y otras que dicen hay que hacerlas encajar de alguna manera, que dices, bueno, si tú has cometido un doble crimen, ¿vas a ir al día siguiente a pescar? O sea, yo no me dejaría ver por el pantano, ¿no? Por eso digo que aquí hay cosas que dices sí, las tienes muy claras, y otras que dices no las tienes del todo claras. Y que conste que nadie está diciendo aquí que Mossos hayan hecho una mala investigación porque se dejaron la piel en el pantano. Lo que ocurre es que hay un dato que no debemos obviar y que lo comentamos en el primer directo, que es que poquitos días antes de que ocurriera el crimen de Marc y Paula ocurrió el atentado en las Ramblas de Barcelona. La policía estaba dividida, había que buscar a los culpables y ahora además tenemos un doble homicidio que hay que intentar resolverlo, con lo cual los efectivos eran los que habían, pero se sabía que día sí, día no, los Mossos estaban en el pantano rastreando, buscando. Bueno, de hecho lo de los coches, lo del coche, lo encuentran ellos, sobrevolando con el helicóptero, encuentran las rodaduras y a partir de aquí meten el robot y ahí aparece. Correcto. Y de hecho Jordi lo contó, dice, cuando Bartomeu supuestamente lo para y le dice, oye, que te están buscando. Y Jordi dice, pues si me llevan viendo todo el día con el helicóptero, ¿por qué no vienen a decírmelo ellos, no? Es decir, se dejaron la piel, pero hay cosas que a veces
tú puedes creer que este tío es, pero esto no tal, y si lo consigo encajar de alguna manera, ya está, tengo el puzzle redondo y va para adentro. Pero luego pasa esto, que Jordi Magentí, creo que pasó, lo tengo por aquí apuntado, entra el 1 de marzo del 2018 y sale el 28 de diciembre de 2019 porque la jueza, los fiscales, todo el mundo vieron que las pruebas que se estaban presentando en su contra no eran lo suficiente sólidas como para mantenerlo en prisión. Básicamente la prisión provisional en este país se le da a alguien cuando hay riesgo de fuga, hay riesgo de destrucción de pruebas y hay riesgo de volver a cometer el mismo delito, ¿no? Y en este caso esto parece que no se cumplía con Jordi Magentí, además de todo lo que hemos dicho. ADN no, posicionamiento del móvil tampoco porque no lo llevaba encima, no estaba ni siquiera cerca del lugar del crimen. Entonces la pregunta es clara, ¿qué tenemos en contra de él? ¿Que había matado a su mujer en el año 1997? ¿Que tenían plantas de marihuana allí? ¿Que conocía la zona? Pero más allá de eso... No, o sea, como pruebas fidedignas, absolutamente ninguna. Hay que aclarar lo que tú decías. Falta el arma homicida que pudiese vincular a Jordi Magentí. Falta el ADN. No hay ninguna prueba de carácter biológico. Faltan testigos directos. Nadie vio que Jordi Magentí en cualquier momento o en algún momento concreto, mejor dicho, tuviese la mínima interactuación con Marc y con Paula. Supuestamente donde él dice estar, etcétera, etcétera, aunque sea el mismo entorno, también difiere. O sea, en cuanto a pruebas fidedignas, no hay absolutamente ninguna. El caso pivota única y exclusivamente en indicio y cronologías. Y esto de las cronologías yo lo cogería muy entre pinzas, ¿no? Porque al final incluso se llega a demostrar, si no recuerdo mal, y si estoy luego equivocado, corrígeme Jorge, que hay alguna cámara que no está ni siquiera a la hora bien puesta y eso... De hecho, mira, te lo digo ahora mismo, tengo apuntado el desfase de cada cámara, por ejemplo, la de la central hidráulica de Susqueda, que es la que está más llegando al pantano, hay un desfase de unos 10 minutos. Es decir, si a ti en tu reloj te marca las 10 y 1 minutos, allí, perdón, un desfase de menos 10 minutos. Si a ti te marca las 10 y 11, la cámara pondrá que tú has pasado a las 10 y 1. Y la del portón del pantano también tiene un desfase negativo de 8 minutos. Y si tú has pasado a las 6 y 27, como ocurrió con Jordi, marca que ha pasado a las 6 y 19. Pero eso se comprobó y se supo que es que estaban mal sincronizadas y ya está. Porque una vez corriges estos desfases, ya todo es como pum, bum, 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 encaja una cosa detrás de otra. Y también otra cosa que es una evidencia y es de perogrullo, pero yo creo que muchas veces la gente lo olvida. Primero, nosotros no tenemos la totalidad de la información, por lo cual es muy difícil hacer un análisis certero. O sea, nosotros periodistas, etcétera, etcétera. La totalidad de la información la tendrán los investigadores y el señor juez que esté instruyendo el caso. Y luego, aparte, también incluso los propios profesionales con una formación correcta suelen tener errores de interpretación o de análisis que no van a tener dos meros divulgadores de YouTube o la gente que está en el chat, con todos mis respetos, que muchas veces tenemos las carencias lógicas de ser ciudadanos de a pie para tratar estos casos. Es que, claro, todo se complica cuando queremos hacer un análisis de un caso donde hay tantas lagunas y aristas sin respuesta, como en el caso de Susqueda y la figura de Jordi Magentí, que a mí me parece interesantísima, independientemente, ¿no?, de cómo del propio crimen, de cómo un sujeto que es un asesino sentenciado, confirmado, regresa a un entorno en un pueblo pequeño, cómo interactúa con los vecinos, qué estigma social tiene, qué relaciones tiene con su propia familia, etcétera, 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 qué tipo de vida hace, si es simplemente por el hecho de haber cometido un asesinato hace 15 años motivo suficiente para ser el presunto sospechoso de este crimen. Habrá una inmensa cantidad de preguntas espectacular.
No, no, y más que van a salir, ya digo, es que se le sitúa en la zona, a la hora estaba allí, pero por ejemplo, si hacemos caso a esta imagen que tenemos, que os muestro aquí, pasa que al ampliarla no se vería muy bien, pero bueno, vista desde lejos, ¿vale? Esta es la imagen que Airbus hizo media hora después del crimen. Aquí encontraríamos, espérate, que esta me parece que no era, esta era otra. No, la de Jordi Magentí está aquí. Aquí tendríamos la de Jordi Magentí dentro, el Land Rover Defender blanco dentro de la casa de la Rierica, que hoy en día la Rierica está totalmente bajo el agua. Esto lo sitúa en el lugar de los hechos, sí, pero no en el lugar de los hechos. Ahora, otra cosa que juega en su contra, ¿por qué mientes en las declaraciones o en las primeras declaraciones? Porque si tú estás a esa hora ahí, ya hay como medio kilómetro hasta el lugar donde los matan, sí o sí, los 4 disparos. Y la discusión la has escuchado, porque si desde el Mas Yuma dijeron que habían escuchado los disparos, una discusión y unos gritos, Jordi Magentí lo tuvo que escuchar. Ahora bien, también puede ser porque intente no meterse en el marrón, porque sepa quién ha podido ser, porque intenten cubrir a alguien del pantano que a lo mejor se huele quién ha podido ser y si dice algo luego le cae a él. No olvidemos la figura de Tumeu, que hasta Tura Soler dudaba de él, en el sentido de que las veces que se entrevistaban con él le preguntaban, pero cuenta, no, es que yo no sé, es que de aquel día no me acuerdo de nada, que quizá ese hombre sí vio algo, quizá sí que escuchó algo, porque necesariamente, desde mi punto de vista, y es mi opinión, si los chicos aparcaron en la Fonda Borni y el Tumeu estaba pescando, el coche que había delante del Opel Zafira de color azul era el Peugeot 106, creo, de Tumeu. Estaba aparcado allí. Si por la noche alguien subió y cogió el coche, pasó por la carretera que está a muy poquitos metros de la barraca de Tumeu. Él tuvo que escuchar ese coche pasar. Por eso digo que Tumeu parece ser que no estaba en el momento, pero luego yo creo que sabía algo o ayudó en cierta manera a encubrir esto, porque fue alguien quien dijo que al día siguiente del crimen vio un coche pequeño con 2 personas que parecían como vagabundos dentro, discutiendo en una actitud muy sospechosa. Así que no solo pongamos el foco en Jordi Magentí, sino que Tumeu también puede ser que tenga algo de parte en este asunto. Y ya no olvidemos, Manu, de los móviles, que si queremos misterio aquí hay móviles para aburrir. Aparece Tumeu muerto debajo de la soga que él había puesto para suicidarse supuestamente, porque las piernas le fallaban, porque quería irse con su amigo Ampalut. Los Mossos cogen las pertenencias, se las entregan al hijo y años después aparecen esos móviles cargados con batería dentro de la barraca de Antumeu. Y cuando le preguntan al hijo dice, pues me los habrán robado. Pero vamos a ver, ¿Cómo que a lo mejor te los han robado? Si los tienes en casa guardados en una caja y ahora están de nuevo en la caseta de tu padre y cargados, es que sí o sí, o has sido tú o alguien ha entrado en tu casa. ¿Y el que cogió ese móvil para qué era? ¿Para borrar algo que había dentro? ¿Algo que él pudo anotar? ¿Algo que pudo fotografiar? Es que tiene tela, el asunto tiene tela. Yo, de todas formas, viendo la foto del supuesto Defender, a mí me parece más uno sacado del área 51 que el coche, ¿no? Respecto a lo que decías, por ir analizando todo lo que has dicho, Jorge, muchas veces la explicación más lógica es la más probable. O sea, un sujeto con antecedentes tan graves como el asesinato de su mujer hace 15 años, lo primero que va a pensar es, diga lo que diga, el marrón me lo voy a comer yo. Entonces voy a intentar, aunque sea de forma estúpida, intentar alejarme, desquitarme de toda posibilidad, y eso lo que va a hacer es entrar en contradicciones, en errores que luego va a ser todo lo contrario, le van a implicar. El tema de los de Tumeu y los móviles no cambian las posibilidades. O fue el propio hijo o alguien se lo robó y el hijo, que cabe la posibilidad, ¿no? De por propio miedo y no querer meterse en camisa de 11 varas, pues lo dejase como, oye, pues me lo han robado, no me lo han robado, ahí están y ya está. Pero es obvio que quien sustrae esos teléfonos y los deja y está dando una clara indicación de puedo entrar donde me dé la gana, borrar lo que me dé la gana y hacer lo que me dé la gana.
Yo sigo Totalmente. diciendo, lo dije el otro día, para mí, si había drones o había un dron, es fundamental el hecho de que aquello se analizase. Porque los drones son como aviones, tienen su caja negra, se registra, etcétera, etcétera. De hecho, si me das un segundito, Jorge, voy a ir a por el mando mío del dron para que la gente lo pueda ver y vea a lo que me refiero, ¿vale? Totalmente. Y que todo el mundo tenga claro que esto no es algo que dice Jorge Ríos o Manu Jiménez, no, lo de los móviles está publicado, salió en prensa, hasta la propia Tura lo comentó, que es algo súper extraño. ¿Cómo puede ser que los tenga el hijo y de repente aparezcan en la barraca cargados y él no sepa nada? Otro misterio más del pantano de Susqueda. Y Ya te digo, Jorge. vale, estaba yo buscando una imagen que quiero ponerla. Mientras Manu busca el mando, fijaros, os lo traduzco, ¿vale? Está en catalán, esto es del 27 de mayo de 1998, es el informe psiquiátrico de Jordi Magentí cuando entra en prisión. Lo que pones en este informe se diagnostica al paciente con un trastorno adaptativo mixto. El trastorno depresivo es caracterizado por ser temporal y consta de la aparición de síntomas depresivos o ansiosos como la respuesta a acontecimientos estresantes de la vida cotidiana. Informe del médico forense a 24 de septiembre de 1998. En este informe se destaca que la caza y la pesca son dos de las aficiones del paciente y que éstas lo relajan. También consta que fue diagnosticado de síndrome ansioso depresivo en el año 1994, motivo por el cual tuvo diversas bajas laborales. El psiquiatra valora la investigación Patidia, esto ya no lo entiendo. No, el psiquiatra valora que el investigado sufriría trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo y trastorno celótipo no alcohólico. De hecho, hemos hablado con compañeros que trabajaron con él en ese lugar de Anglés y cuentan que era un hombre de mecha muy corta, que a la mínima podías tener una confrontación con él. Informe psiquiátrico privado, 16 de octubre del 98. Este psiquiatra realiza medidas de la inteligencia y personalidad. Así consta que el coeficiente de inteligencia figura en el rango superior de la normalidad, destacando un perfil de mayor inteligencia manipulativa que verbal. Refleja el informe que el paciente tiene una mayor facilidad de ejecución delante de conductas impulsivas que reflexivas, es decir, actúa antes que pensar. Según este profesional, observa un ¿cómo se dice esto en castellano? Un desenvolupamiento en catalán, una evolución deficiente de la personalidad, muy compensada por la dependencia por la dependencia verso a su madre, y que en el año 1994 empieza a presentar síntomas de tipo depresivo. El psiquiatra considera que el paciente tiene indicios de personalidad obsesiva límite. Este perfil hace que el paciente en el momento de la separación reaccione con ansiedad, frustración e insistencia. Bueno, finalmente cuenta un poco más lo mismo, es decir, está diciendo que él mata a su mujer porque desde que se separó, pues tenía este tipo de trastornos y sufría, y él, en lugar de pensar las cosas, lo que hacía era actuaba. Ahora bien, ¿este informe vale para Marc y Paula? ¿Para lo que pasó allí? Pues no lo sé. Claro. Mira, simplemente no sé si se verá bien. O sea, en la pantalla de un mando de dron, o sea, lo que digo, todo es un registro que cada persona que tenemos un dron, hay como un usuario contraseña, lo cual se pueden extraer, aunque el mando no sea físico, simplemente con eso puedes extraer todo. Aquí aparece pues toda la distancia, todos los vuelos que se hace. Pues, por ejemplo, en el último 19 de julio de 2025, distancia 2 kilómetros con 11, la altitud máxima fueron 105 metros y 11 minutos. Eso es lo que marca el último. Si yo le pulso aquí, hay, que no sé, a lo mejor no se ve por el contraste, ahí, y le doy al play, que le voy a dar un segundito,
Vale. Pero eso es porque el dron de mano es bueno. Si te compras uno de No, AliExpress, no te viene así. a día de hoy casi todos te lo hacen igual, ¿eh? Entonces, él te hace todo el seguimiento y dónde se ha posicionado el dron, con altitud, con etcétera, etcétera. Por lo cual, esta información, yo entiendo que si es cierto que Mark voló el dron y demás, posiblemente los Mossos de Escuadra lo tengan, el juzgado lo tenga y puedan determinar, oiga, pues el dron voló, el dron no voló, lo contaba el otro día, yo el pequeño que tuve me vino defectuoso, me lo cambiaron, pero ese dron estaba registrado a mi nombre y olvidé quitarle la ID. Ese bicho lo reacondicionaron y se lo vendieron a otra persona. Y de repente a mí me saltó una alerta y me llamaron desde la empresa del dron de que tenía que desvincularlo. Es decir, que dudo mucho que cualquier persona, si ese dron lo ha intentado robar para venderlo, lo haya conseguido. Lo que sí es posible es que los Mossos de Escuadra investigadores puedan hacer seguimiento en base a el usuario de Mark de lo que si voló aquel día, qué pasó o dejó de pasar, ¿no? Totalmente. Eso supongo que saldrá en el sumario. Me han llamado conspiranoico a mí, al oficialista, supuestamente, por decir que a lo mejor el móvil es que grabaron algo con el dron, pero es que fue la propia familia quien echó en falta 2 drones que Mark tenía, porque Mark tenía un canal de YouTube, tenía 5 o 6 mil seguidores, donde él y un amigo pues mostraban los vuelos con el dron, mostraban sus hazañas en moto, con coches eléctricos, y esos drones, según la familia, no estaban. Y bueno, es comprensible. Me voy a Susqueda, un lugar que es una pasada de bonito, y quiero hacer una panorámica, quiero grabar algo, me quiero grabar con mi chica dentro del kayak, y no tendría por qué haber más problema, ¿no? Pero también tienes razón, Manu, si ese dron, aunque no sé si en 2017 tenía la tecnología que tienen ahora, Manu. Eso del tema de la caja negra, ¿vale? Eso es desde las primeras versiones, ¿eh? Porque yo es verdad que ahora tengo DJI, que son mejores, etcétera, 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 pero yo el primer dron que tuve era un Chinorris Warry Page, un tipo Phantom enorme, te diré que casi antes de pandemia. Y hacía exactamente lo mismo, no con la precisión, no con la pero esos elementos sí los tenía. O sea, que eso yo creo que es un estandarizado. Lo que, por ejemplo, si pregunta Jessica, si tú le puedes poner unas coordenadas y que el dron vaya solo, en esta marca en concreto, en DJI, en los últimos modelos, lo puedes hacer. Tú le puedes marcar una ruta y él te la hace automáticamente. Eso antes, hace 2-3 años, no se podía. Solo los drones más caros y tope de gama. Ahora ya está estandarizado. Pero el tema del registro, vuelo, altitud y demás, sí, porque principalmente esto lo gestiona AESA y lo gestiona el ministerio. Y tú, además, si pasa cualquier cosa, aparte de tu seguro de responsabilidad civil, tu registro de operario, etcétera, etcétera, que legalmente nos obligan a todos, tu forma de subsanar o de poder demostrar que tú no has cometido ninguna ilegalidad es esto. Esto no lo puedes trucar. Si el dron te dice que tú no has entrado en una propiedad privada o en un sitio tipo una base militar, un hospital, una cárcel, etcétera, etcétera, ya te puede decir Mesa, los datos que registra esto son irrefutables, por lo cual es muy seguro a día de hoy saber si voló el dron, cómo lo voló y dónde lo voló, ¿no? Totalmente, si hay un registro, pues supongo que los Mossos lo... Sí, sí, es que dice Juan Carlos, pero registros de vuelo, todos los vuelos quedan registrados, Juan Carlos, todos. O sea, absolutamente todos. Yo, tanto en este es el Air 3S, como en el Mini 3 Pro, todos quedan. Y el Mini 3 Pro tiene ya 3-4 años, o sea que... Y además, bueno, cuidado que aquí especulamos que a lo mejor grabaron algo, pero Exacto, a lo mejor claro, no, porque otra versión era que esos drones estaban y que el asesino o los asesinos los habían llevado al mercado negro para venderlos, y al parecer intentaron hacer como rastrearlos, y no hubo
no hubo tutía. Que desaparecieron de casa de Mar 2 drones, sí, que no se han vuelto a encontrar también, como muchas otras cosas que desaparecieron. Pero es que el móvil del robo no se entiende, porque luego sí que aparece la documentación de ellos, aparece el dinero. Tuvo que ser algo que vieron o algo que se encontraron en aquel lugar. Y a mí me escama mucho el hecho de que estuviera el coche allí de Bartomeu, porque Bartomeu estaba, hay una foto supuestamente de él pescando en otra parte del pantano, llama a la Seguridad Social para tramitar el tema de su jubilación. Claro, por lo tanto el coche tiene que estar aparcado allí, él bajaba a pie. Entonces ellos aparcan detrás y claro, que esté ahí eso. Bartomeu tenía trampas, tenía cables que hacían sonar por si venía alguien y luego piensas, bueno, a lo mejor se le fue la cabeza, creyó que le entraban a robar, a lo mejor los chavales se perdieron y estaban cerca de la caseta. Es que puede haber pasado de todo. Y va a costar, va a costar averiguar qué fue lo que ocurrió. Y ya digo, mira, por ejemplo aquí, conversaciones entre Jordi Magentí y Joana Gamell Freixas, su madre. Dice, Joana Valladal, mantens. Lo que dice Jordi es, yo iba allá arriba, ¿me entiendes? Y ella dice, ¿y qué quería? Luego no se entiende. Oh, pues me llamaba a mí porque resulta que ha leído, voy a quitar un momento lo de los comentarios, ha leído eso que digo que no me llames. Ah, y si tienen el teléfono pinchado o algo, y ella dice, sí, ¿no? Y luego él dice, que no encardi marrons, o sea, que no me meta mierdas, que este chaval no tiene nada en la cabeza. Y ella dice, bueno, ya se lo has dicho, como calmándolo. Y él dice, sí, pero es que ya me ha llamado, ¿me entiendes? Como diciendo, ya la ha cagado, si me tiene el teléfono pinchado, hacen referencia a su hijo. Al hijo, ¿no? Claro. Claro, ya me ha llamado y ya la han cagado, porque claro, tengo el teléfono pinchado, me ha llamado para cualquier tontería y ahí nos han enganchado. Y eso supongo que va a coalición a esta otra llamada de teléfono, que todo esto es lo poco que se conoce del sumario. Cuando dice, han visto que iba a coger leña y eso. Y dice, sí. Y habrán pensado eso. Yo creo que vienen de amigos, pero que a última hora nos sacará la carta. Como dices tú, ya sabes cómo son esta gente. Es decir, el A entiendo que es el hijo y el B, Jordi, es el que le va contestando. Luego dice, vale. Y el hijo, vale. No se entiende lo que dice. Luego vuelve a decir, cogen, te venden el buen rollo, pero a última hora verás que vendrán y nos darán por el culo. Vale, le dice Jordi, pero no me llames demasiado, ¿vale? Y el hijo dice, pero, y el otro le corta, le dice, ¿me entiendes? Y el hijo, ya, pero quiero decir que, escúchame. Y el otro, ¿qué? Que de eso hablamos con el dueño de allí. Y el Jordi le dice, bueno, escúchame. Y el otro dice que hacíamos leña y que él lo diga. Y Jordi vuelve a insistir, escúchame, lo que tendrías que hacer es no llamarme para estas cosas, ¿lo entiendes? Y el otro, vale, va. Y venga, Deu. Y luego llama a la madre como diciendo, oye, que me ha llamado y que me ha metido mierda. Que si tenían el teléfono pinchado, ahora los Mossos ya saben de qué va el tema y esto pinta mal. Así que, no sé, sacar vuestras propias conclusiones. Suena sin ninguna duda a una coartada, a buscar una coartada, ¿no? Claro, el tema de la leña, ¿no? Decimos que estábamos cortando leña con el dueño de allí. Y yo me pregunto, ¿qué dueño de allí? Claro. Claro, ¿qué dueño? Porque si te preguntan, estamos en esta zona de aquí, ¿qué dueño? Exacto. Sí que está la urbanización aquí arriba, San Miguel de Ter, está muy lejos. Y el que te cae cerca de la zona donde tú pescas son estos de aquí. Llamativo, ¿eh? Que en aquel momento estaban reformando al más. Ay, no se ve, perdón. Está puesto esto aquí, un segundito. Ahora se verá. Aquí hay una casa que está aquí arriba en San Miguel de Ter. Joder, está lejos, ¿eh? Claro. Y donde él pescaba, que era Rierica, la que tenía más cerca es esta de aquí, al Mas Yuma. Claro, vas a hablar con el dueño de qué, de aquí. Este es el dueño al que tú te refieres, el que estás cortando leña, porque en aquel momento ahora vemos que todo esto ya está reformado. En 2017 era prácticamente una ruina. Aquí habían caravanas, aquí habían barcas de ellos, había un francés, que eran unos belgas que lo habían comprado y lo estaban reformando. Al francés se le investigó porque al parecer tenía heridas, pero luego se comprobó que se lo había hecho
haciendo algo con una de las barcas, pero luego el francés se le llama a declarar y desaparece. Luego el hijo de uno de los del belga lo llevan corriendo hacia el aeropuerto de Barcelona y desaparece. Es decir, que todo se ha apuntado hacia Jordi Magentí, pero no olvidemos que aquí hay gente que se investigó en su momento, ¿eh? Claro. Es que es eso, es que ahí hay una serie de personajes que también puede pasar, ¿eh? Que en base a que se descubre un crimen y hay un suceso que va a abrir una investigación de todo lo que hay alrededor, gente que tenga un pasado oscuro, que tenga algo que ocultar, cuando ven eso salen echando patas y hasta luego Mari Carmen. Y entonces, sí. ¿implica necesariamente que está relacionado con el crimen de Susqueda? No. Ahora, ¿el crimen de Susqueda puede descubrir a su vez otros crímenes o otras actividades ilícitas por parte de estos franceses, belgas, etcétera, etcétera? Probablemente. Y de ahí que intenten escapar, abandonar España o directamente no presentarse ante los requerimientos judiciales. De hecho, luego dejaron, no sé si seguirán siendo los dueños hoy en día, pero poco tiempo después se marcharon argumentando que tenían miedo. Hombre, no es para menos, después de lo que ha pasado en el pantano, ¿no? Pero contaban que el día que pasó todo esto por la mañana estaban como medio adormilados porque la noche anterior habían tenido una fiesta y que no vieron el coche. No sé, yo creo que entre esta casa de aquí, la barraca de Bartomeu, que la tenemos aquí, este puntito blanco, muy cerquita de la carretera, y el lugar donde ocurre el crimen, entre estos tres sitios, aquí hay algo. Y yo siempre he pensado que Bartomeu debía ser el custodio de algo que había por aquí. Trabajaba para alguno de ellos, se ganaba algún dinerillo, que esto es una idea mía, ¿eh? Porque se encuentra aquella libreta donde él apunta las matrículas, pero claro, desde aquí los que hemos estado, no ves ningún coche pasar, no ves nada. Tendría que irse al pantano. ¿Por qué apuntabas también en esa libreta: no te fíes, este no tiene buena espina? ¿Por qué apuntas las matrículas? ¿Por diversión? ¿O las apuntas porque si pasa algo en algún sitio, luego saber qué coche estaba en aquella zona en aquel momento? No es extraño, o sea, porque yo creo que mucha gente lo hace, yo el primero, o a lo mejor es que estoy cucú, que no lo descarto, lo de hablarte a ti en tercera persona, ¿no? No te fíes. Pero claro, el no te fíes parece que se lo estás diciendo a un tercero, ¿no? No te fíes. O sea, si ves esta matrícula, no te fíes. Sí, bueno, como no fiarse o... Sí, claro, sí. Claro. Yo digo, yo desde que empecé, yo pensé, ostras, yo creo que aquí Jordi Magentí y Bartomeu había algo. Uno a lo mejor iba tal, el otro cuando este no estaba le echaba un ojo. Ahora dicen en estas declaraciones, hablamos con el dueño de allí y decimos que esto era leña, pero ¿con qué dueño? Porque Bartomeu no era dueño de nada, o sea, él vivía allí, pero esos no eran terrenos suyos. Claro. El único que tiene una propiedad cerca de donde ha ocurrido todo esto es Almas Yumá. Que estos belgas no tengan algo que ver realmente y que Jordi Magentí solamente los intente inculpar. No sé, en definitiva, os suelo poner el mapa para que veamos la situación antes de ir terminando y que se vea un poco más claro. Aquí está la Rierica, aquí está el lugar del crimen, aquí vive Bartomeu y aquí viven los belgas. Si el crimen se comete aquí, 3 disparos, una discusión, un grito, perdón, una discusión, 3 disparos, un grito y un cuarto disparo, aquí ellos dijeron que lo habían oído. Jordi es imposible, por la foto de Airbus que estaba dentro, que no lo hubiera escuchado. Y por algún casual, es posible que Bartomeu ya estuviera de vuelta de aquella llamada o que estuviera cerca y también lo pudiera escuchar. Con esto quiero decir que, como alguien me aconsejó en su momento, no nos fijemos solo en Jordi Magentí, que nos fijemos también en lo que lo descarta y que busquemos otras vías de otras posibilidades, porque si hacemos una vista panorámica del pantano, imaginar por cuántos sitios se puede llegar que no hay cámaras. Está tremendo, ¿eh? Y evidentemente Jordi no era el único que conocía la zona. Tremendo. No, la zona es cuanto menos llamativa. La verdad es que flipante. Así que, ya digo, da que pensar. Mira, aquí tenemos el otro, me parece que este es el Pantà de Sau. Aquí tenemos la zona de las Guillerías. Es que es un tema muy complicado. Yo creo que este crimen, al margen de toda la información que expongamos, si no sale
la persona por algún casual que lo hizo y le da por contarlo, va a quedar como otro crimen más sin resolver, a menos que Mossos tengan algo de información que no haya trascendido. Claro. Porque eso también puede ser, que tengan algunas bajo la manga y lo saquen en el último momento. Pero con todo lo que tenemos solo podemos ir hablando, de sospechosos, que los conozcáis un poco más y que saquéis vuestras propias conclusiones. Pero antes de terminar, yo os diría, por lo que voy leyendo en el chat, si no conocéis la zona, quedaros aquí. Hay unas vistas estupendas por aquí, donde está la turbina. Ir hacia la zona del embarcadero que está aquí y ya está. No os metáis por estos caminos, no os metáis por dentro del bosque ni a buscar espárragos ni a buscar setas, porque como os hemos contado, dentro del bosque vive más gente de la que pensamos y eso sí que no están ni para setas ni para hostias. Si alguien se mete, ellos consideran que vas a quitarle lo que es su sustento, su comida, y por nada y menos te pegan 2 tiros. Así que bueno, dejo unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o si Manu quiere comentar algo. No, Jorge, a ver, es un poco, sería redundar, ¿no? Al final, lo que hay a favor de intentar implicar a Jordi Magenti es lo mismo que hay en contra, son todo conjeturas, pruebas fehacientes, científicas y rigurosas no hay ninguna, y a partir de ahí, especulación pura y dura. A mí, ¿yo descartaría a Jordi Magenti? No, no lo descartaría. Ahora, ¿puedo afirmar que es participante del doble crimen de Susqueda? No tengo elementos que me permitan aseverar eso y tampoco, obviamente, tenemos elementos que nos permita descartar a otros posibles sujetos. Quizás sepa más de lo que ha contado, posiblemente, pero el modus operandi a mí me hace pensar en un profesional o en unos profesionales, por lo que hemos hablado, el tipo de crimen frío, sin carencia pasional, entre comillas, más allá de esa posible discusión, el hecho de manipular, acuchillar, mutilar los cadáveres para que se hundan, el alejar distintos elementos de la zona donde presumiblemente se cometió el crimen. Hay muchas cosas que a mí me hacen pensar que Magenti puede, pero no tiene todas las cestas todos los huevos en la cesta para ser el culpable. El pantano, al Pantanal, como dicen por aquí, la maldición de la bruja. Hubo una bruja que cuando esto era un pueblo, un pequeñito pueblo, hace muchos siglos atrás se ahorcó por el hecho, la ahorcaron por el hecho de ser bruja, ¿no? Desde entonces parece que hay como una maldición en torno a Susqueda, pero mucho antes de acabar hundido bajo el agua. Tenemos la bruja de Blair, de Girona. Totalmente. Y es que el bosque, como te metes dentro, además lo dijimos, sí, aparece la película de la bruja de Blair, ¿eh? No llegas a ver un palmo delante de ti. Jordi Magenti es el principal sospechoso por todo lo que os hemos contado, pero hay otras cosas que lo sacan de la ecuación. No estaba en el lugar de los hechos, sí estaba a la misma hora, mintió en sus primeras declaraciones, no llevaba el móvil, pero más allá de todo eso, no hay ADN, no se ha encontrado ningún arma, no tiene ningún problema directo con ellos. Hay que explorar otras posibilidades. Se habló de Igor el ruso, que luego también se descartó. Hay que hablar de Bartomeu, hay que hablar de los belgas. Hay muchas cosas aquí. Y si Jordi Magenti tiene algo que ver, lo que no podemos obviar, que yo creo que es algo totalmente lógico, es que tuvo algún cómplice o varios cómplices, porque ya llevar el coche desde aquí hasta aquí y luego volver a pie para coger el kayak, los cuerpos y hundirlos, eso es un trabajazo de muchísimas horas, no son 10 minutos a pie. Y teniendo en cuenta otra cosa, que Jordi Magenti supuestamente no sabe nadar. No sabe nadar. Y esto implica que a lo mejor él lleva el coche para aquí, pero hay otro que está llevando los cuerpos para acá. Correcto. Es algo súper difícil de descifrar, a menos que, ya digo, que haya una prueba tan contundente que digas, ya está, ahora sí que lo tenemos. Pero bueno, también decís por aquí la Stein de Bañolas, otro que también tiene tela marinera. Allí donde hay agua siempre hay algún tipo de
Siempre, siempre. De crimen y problema. Así que bueno, darle vueltas a la información que os hemos dado, seguro que nos ha quedado algo en el tintero, pero lo más importante está puesto sobre la mesa, tenéis los pros y los contras de Jordi Magentí, y bueno, él sí, cometió ese crimen del 4 de diciembre del año 1997, pero no por eso ahora se le puede atribuir todo lo malo que pase dentro del pantano de Susqueda. Repetimos, estaba en el momento de los hechos, sí, lo negó, también. ¿Se encontró algún arma? ¿Se encontró ADN? Porque en el kayak parece ser que hicieron esto, no sé si se llama el Blue Star, para ver si había sangre, se encontraron marcas de sangre, pero sin embargo no se pudo extraer ADN. Está todo en el aire. Pero de nuevo me hago muy pesado con esto que digo. Aquí dijimos que posiblemente no llegara esto a juicio. Tenerlo en cuenta, que es muy probable que al final no haya juicio. Bueno, gracias a todos los que habéis estado en directo, gracias a los que nos veréis después tranquilamente, gracias a los que nos veréis también en el Rincón del Disidente, porque Manu subirá este vídeo allí. Y recordar, pues nada, suscribiros, compartir, dar like, que en cuanto termine ahora el directo saldrá el directo de mañana, que va a estar bastante interesante. Ya es hora de contar un par de cositas. Y nada, gracias a todos y gracias Manu, y nos escuchamos en un próximo directo. A ti, Jorge, un abrazo, buenas noches.